Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este diálogo entre hermanos. Estamos nuevamente con la grata compañía de nuestro hermano Franz Hidalgo desde Quesada, Costa Rica. ¿Cómo estás, Franz? Gracias, Blanco, aquí recuperándonos cada día mejor. Un abrazo a todos nuestros amigos, a ti, a tu familia, pero también a todos los que nos escuchan a través de esta gran página del Rincón de Apologética Católica. Bien, Franz. Bueno, hoy comenzamos este diálogo del día con un tema importante, un tema muy actual, si bien hace 2000 años que la Iglesia viene predicando esto. El tema de hoy es la Iglesia visible y la Iglesia espiritual. La Iglesia, en definitiva, la Iglesia jerárquica en parte. La primera pregunta que me gustaría compartir contigo sería, Franz, esta iglesia, a ver, ¿es solo visible? ¿Esta iglesia es solo espiritual? ¿O esta iglesia es la suma de ambas cosas? Sí, me empezaste tirando piedras. No. Esto lo digo porque nuestros hermanos, como bien decías, nos dicen que la iglesia es espiritual. Y eso precisamente para hacerle, ¿cómo le digo? Para hacerle honor a cómo han sido bautizados protestantes, para empezar a protestar. ¿Por qué? Cristo en Mateo 18, 16, 17 en adelante habla claramente de que edifica una iglesia, o sea, funda una iglesia. Y en el 18 específicamente está esa expresión donde queda claro. Voy a leerlos y yo te digo, tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Frank, hice el hincapié en el mí en dos cuestiones. La primera, que es la iglesia de Cristo. No hay otra iglesia. Sí. La segunda, en que es una, o sea, es una y es de Cristo. No hay más iglesias. Entonces, por ahí vamos viendo que sí, efectivamente Jesús fundó una iglesia, y esa iglesia tiene una característica especial. A Pedro le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mucha gente no comprende el significado de las llaves del reino. E incluso, si usted le pregunta a un no católico, te va a decir cualquier interpretación que se les ocurra. Yo en realidad no he tenido, perdona, es que he tenido un pequeño inconveniente. Ellos no tienen una historia. Yo le digo, bueno, ¿qué son las llaves del reino? Desde la antigüedad podríamos nombrar, creo que en una ocasión lo hablamos, desde la época de José en Egipto. Después del faraón estaba José. Pero vámonos más al pueblo de Israel, porque recordemos que lo que es la antigua alianza es la prefigura de lo que es Cristo en la nueva alianza. En Isaías 22:22 se viene si no la tiene ahí, ya te la busco yo un momentico. Isaías 22:22. Sí, es prácticamente ¿perdón? Sí, Franz, es la cita, es una cita que me gusta mucho porque es la que justamente habla dice aquí así. Voy a leer un poco más atrás. Dice: en aquel día, desde el 20, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie se... Bien, ahí se cortó. Abrirá y nadie cerrará, justamente. Era el mayordomo que iba a ser nombrado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel necesitaba ver a alguien que es el que mandaba. O sea, ¿cómo se iba a ir el rey lejos y dejar al pueblo tirado a lo que a cada quien se le ocurriera? No, él establece el mayordomo, que es el que va a tener toda la potestad. Va a ser el segundo. O sea, lo que este mayordomo diga va a tener autoridad sobre todo el pueblo de Israel, como el padre, dice acá. Exacto. Será padre. Y esto es una definición que me gustaría ahondar un pelito, no mucho. Y es que hemos hablado de que la mujer no tenía derechos, pero resulta que los hijos tampoco tenían mayores derechos. Los papás utilizaban a sus hijos casi como esclavos, muy tristemente, pero así era. Entonces, él será padre para el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel va a tener que obedecer, le guste o no le guste, a este Eliaquín. Ahora, Jesús toma estas palabras y nos las muestra aquí en Mateo 18. La misma receta. Te daré las llaves del reino. Se está fundando una iglesia y está dejando adicionalmente en esa iglesia alguien que la va a guiar. Alguien que tiene que la gente reconocerlo. Mire, ese es Pedro. Jesús le dijo a ese: tenga, estas son las llaves del reino de los cielos. O sea, ni siquiera
de la iglesia, no, del reino de los cielos. Y se lo deja a una persona que la gente la va a reconocer como ese pastor, como ese mayordomo de Cristo. Y le da autoridad, Y yo me Franz, pregunto, ¿eh? sí, cuando dice todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, es exactamente la misma autoridad que leíamos en Isaías 22. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es la misma autoridad. Es el mismo ejemplo con otras palabras, pero prácticamente son las mismas. Yo no sé, pero ¿qué pasa cuando muere Pedro? Se perdieron las llaves. Hoy, Difícilmente, ¿verdad? hoy hablaba con un hermano a quien quiero mucho, un hermano bueno, que está muy presente en mi canal personal, en mi Facebook, y es un hermano bueno, que siempre Sí, está en el debate y que siempre está te escucho. ahí y bueno, que me alegra mucho que esté, y me decía justamente eso, pero Jesús le da una tarea a Pedro de apacentar las ovejas, pero Pedro falleció, entonces ya está, las ovejas de ese tiempo, o sea, ya no, Pedro no tiene más tarea, entonces, bueno, se dio toda una cuestión ahí que es un poco lo que venís diciendo, ¿no? Sí, es precisamente, es que mm, algunos me dicen, ¿en qué parte de la Biblia está la sucesión de Pedro? Que después de Pedro siguió alguien. Mira, imagínense que la Biblia tuviera que seguir la sucesión no de Pedro, de los 12 apóstoles y demás. Yo creo que suena ridículo. Nos deja el ejemplo en Hechos 1:11 cuando escogen a Matías. Pues así como escogieron a Matías, pues escogerá, ¿cómo se llama? A todos los demás sus sucesores. Y hay otra cosa que a veces a mí me da mucha risa, perdónenme que sea la expresión que utilice. Eh, y bueno, eh, se me perdió el hilo. O sea, sin Pedro, ¿quién va a seguir? Ya me acordé. Para muchos hermanos, Pedro tiene que decirle, ok, Clemente, tú sigues. Eso es una torpeza y es una ignorancia completa de nuestros hermanos. Con mucho cariño lo digo, porque al igual que hoy, en ese entonces la sucesión se elegía por los apóstoles directamente. Hoy en día por el colegio cardenalicio. Pero en ese entonces los apóstoles escogían a sus sucesores poco a poco. Exacto. El que iba a quedar en lugar de Pedro lo iban a escoger los demás. Que eso es una torpeza. O sea, ellos esperan como que Pedro diga quién es el que sigue. Y no, lo escoge el Espíritu Santo a través de la reunión de sus apóstoles. Exacto, Franz, exacto. ¿Sí? Bien, Entonces, esta iglesia tiene que ser visible. tiene que ser Perdona, es visible. que tiene que ser visible porque incluso lo dice, estarán como corderos sin pastor. O sea, todas las ovejas, todos los rebaños tienen que tener un pastor visible que los guíe. No se puede quedar. Y esto volvamos al pueblo de Israel. Cuando Moisés está a punto de morir, que es llevado a los montes y Dios le enseña la tierra prometida de lo lejos, le dice, Señor, ¿y ahora cómo estará este pueblo? Que son como ovejas sin pastor. Y Dios le dice, no, escoge a Josué para que continúe tu misión. O sea, desde el Antiguo Testamento siempre va a haber un pastor, siempre va a haber alguien que dirija, alguien que es visible. ¿Por qué? Porque Dios podría hablarnos a cada uno de nosotros, pero si la doctrina fuera esa, no habrían 60.000, 70.000 sectas. Sí, triste, o sea, da risa, pero por el otro lado triste es lo que venimos trabajando todo el tiempo, ¿no? Para tratar de alcanzar la Sí, unidad. eso es lo primero. Vea, a pesar de esto, que es una iglesia visible y espiritual, una de las cosas que más nos dicen los hermanos es quién es el fundamento de la iglesia. Es Cristo, son los apóstoles. ¿Quién es la piedra angular? Bien, Franco,
Yo quisiera que tú me ayudes más bien con esa parte, si tú me las puedes responder. Sí, ahí hay también una cuestión de una mala interpretación, hay ciertas citas que surgen sacadas de contexto, esta cuestión siempre de querer hacer encajar una cita para poder sostener una doctrina que está ahí tambaleando y demás. El tema está en cómo es una construcción y en entender un poco... porque la prefiguración, como decías vos recién, el Antiguo Testamento es una prefiguración del Nuevo. A su vez, dentro del Nuevo Testamento, las distintas maneras que tiene la Iglesia, Jesús por su parte, y después los apóstoles en sus distintas cartas, de mostrar a la Iglesia. Yo digo, Jesús habla a Pedro, edificaré mi iglesia, habla de una piedra, habla de una construcción, de una edificación en torno a un edificio. Después vamos a ver cómo Pablo, por ejemplo, habla también de esa edificación como edificio, que lo vamos a ver ahora, pero también en otros momentos lo prefigura en un cuerpo, que sabemos que es un cuerpo, la cabeza Cristo, el resto, o sea, el cuerpo, los miembros que forman parte de ese cuerpo, la iglesia. Jesús a su vez prefigura en Juan capítulo 10 un rebaño, o sea, todos formando un rebaño y un pastor visible, a su vez el pastor, el buen pastor como cabeza de ese rebaño, Jesucristo. De distintas maneras lo va anunciando. Yo te quiero compartir, Franz, una plaquita ¿Sí? para acá en pantalla, como para que la gente pueda comprender de qué estamos hablando. Esta plaquita que ves en pantalla habla en función de la ¿Me piedra. va el audio? ¿Me escuchas ahí? Sí, ahora sí ya. Bueno, Un momento. esa plaquita que está en vivo hace alusión concretamente a esta cuestión de la piedra angular. Yo en el costado, en el margen izquierdo de la pantalla, está la cita de Efesios 2, 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea que hay un fundamento, hay un cimiento, un cimiento. Y después viene siendo la principal, piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, morada de Dios en el Espíritu. En esta imagen pueden ver cómo las letritas A y B, que serían todas las piedras que forman ese edificio, que conforman justamente ese edificio, seríamos los fieles, ¿no? El pueblo de Dios. El fundamento, o sea, los cimientos de esa construcción, los apóstoles y profetas. Y la piedra angular, la clave, la piedra del ángulo, la que está encima de esta construcción, ya sería el mismo Jesucristo. O sea, todos formamos parte de ese edificio, pero quien traba, quien quien justamente articula, quien traba, quien le da estabilidad a ese cuerpo, a esa iglesia, a ese edificio, es la piedra angular, que es Jesucristo. Nuestros hermanos muchas veces confunden esto, dicen no, pero la piedra no es Pedro, la piedra es Cristo. Bueno, pero hay una confusión de piedra. O sea, una cosa es la piedra que da. Se me perdió otra vez. No sé si me escuchas ahí, Franz. ¿Me puede? Ahí es que se me perdió. Bien, se va el audio. Pero bueno. Bueno, yo voy explicando mientras tanto. Decía, una cosa es la piedra de los cimientos de los apóstoles y profetas, y otra cosa es la piedra angular, que es Jesucristo, que es el que da unidad justamente a toda la construcción. Así que bueno, en definitiva, Franz, lo que quería mostrarles en esta imagen a nuestros hermanos es eso, ¿no? Una construcción, un edificio, una edificación, en donde todos formamos parte de esa edificación, pero hay figuras que tienen una mayor importancia.
los apóstoles y profetas, que serían Se me perdió. los cimientos, y justamente la piedra angular, que sería Jesucristo. ¿Me estás escuchando, Franz? Ahorita otra vez, se me pierde por momenticos. Por Pero bueno, momentos. Che, esperemos que la gente sí te haya podido escuchar. bien, sí, se escucha, se escucha, el audio está muy claro hoy. Un detalle, Franz, Perfecto. un detalle. Dime. Algunas citas que le podamos compartir a la gente, que puedan darnos, que puedan afirmar esta cuestión de la existencia de esa iglesia visible, de esa iglesia que no solo es espiritual, sino que es jerárquica y visible. Ok, vieras que sí, sí hay más de una, Bien, porque ya partimos de la lógica, que ya partimos de que Jesús creó una iglesia, es iglesia de Cristo, es una sola, y bueno, vámonos a lo que nuestros hermanos siempre buscan, Hechos de los Apóstoles, y precisamente empezando Hechos, eh, capítulo 2, versos 41 y siguientes. Eh, Vamos a poner contexto para no leerlo todo. Estamos en Pentecostés, cuando los apóstoles que estaban en el aposento alto reciben el Espíritu Santo. La gente empieza a escucharlo y dice, están borrachos. Y sale Pedro y dice, no estamos borrachos. Y se tira ese discurso y vamos a ver qué pasó con ese discurso. Vámonos al verso 41 del capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra, la de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero ahí no termina todo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí me voy a brincar al 47 para no hacerlo tan largo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí está la parte más bonita. Bueno, más bonita no, que confirma la pregunta que me hiciste. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí lo vemos, o sea, ese día se añadieron 3,000 personas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, ¿para qué iba a decir que añadía a la iglesia si es solamente espiritual? No, da algunas características muy bellas, ¿verdad? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que tenían comunión entre ellos, que partían el pan. Mucha gente no lo quiere entender, pero es la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Pero esa no es la única cita. Esta cita es muy hermosa y yo se las comparto porque es precisamente iniciando la iglesia y es una iglesia que va a ser visible. Vámonos para Efesios en el capítulo 3. Vamos a leer primero dos versos y sin saber el 3 vamos a seguir otro más. Efesios 3:10, para los que llevan el control ahí, Efesios 3:10. Sí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí estamos viendo algo muy interesante, o sea, esa sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, ¿quiénes son la iglesia? Los que Dios va llamando a esa iglesia que es visible, que tiene un pastor que es Pedro. En esa iglesia es donde se va dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios. Brinquémonos al verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios y alabamos. O sea,
La única manera de darle gloria a Cristo es en la iglesia. No puede ser que nosotros demos gloria individualmente, por separado. Es que hay dos cosas. La primera, para resumir un poco estos versos, yo no puedo agarrar la Biblia y decir, hay otras citas que tal vez más adelante las retomemos. Yo leo la Biblia y ya Dios me dio su espíritu y ya yo la interpreto y ya yo sé el camino de Dios. No. Aquí está diciendo que esa sabiduría de Dios se da a conocer a través de su iglesia. Entonces, por más intelectual que tú seas, si tú lees la Biblia por tu cuenta y no lo haces a través de la iglesia, lo que hace, expresión tica, un arroz con mango, que no es jugando, o sea, un revoltijo de ideas, porque normalmente quien lee la Biblia por su cuenta nunca se ubica en los contextos, en el pueblo, en la cultura judía, en el Antiguo Testamento para conocer el Nuevo, y así un montón de situaciones en que viven nuestros hermanos por no aceptar este pequeño verso y otros más que hay. O sea, es en la iglesia donde se enseña la multisabiduría, y si tomamos el siguiente, es en la iglesia donde se le da gloria a Dios. Yo no puedo decir, yo no estoy con ninguna iglesia, solo Dios salva. Entonces no le estás dando gloria a Dios, jamás. Es en la iglesia donde se le da la gloria al Señor. Yo no Amén. sé si estamos claros, pero es que yo sí lo siento muy claro. Y a veces, ¿cómo se llama? Lo siento tan claro que a veces se me olvida que hay hermanos que no leyeron esta parte, cuando la leyeron ya no le quisieran hacer caso. Eh, Y entonces yo no sé, Franco, perdón, ¿por qué es importante? O sea, aquí hay unas cosas, pero dime, ¿por qué también es importante estar en la iglesia? bueno, retomando lo que decías, ¿no? Qué hermoso lo que estabas contando. A ver, Franz, no quiero, sinceramente, no quiero perder la posibilidad de, de retomar esa cuestión del contexto, del texto en el contexto. Después me voy a meter bien de lleno en la importancia de estar en la iglesia, pero muchas veces vemos que hermanos leen la palabra y automáticamente mientras la están leyendo están pensando que eso que están leyendo Dios se lo está diciendo directamente a ellos. Entonces muchas veces Sí, decimos, enseña la iglesia, o sea, el contexto. Por ejemplo, Mateo 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen y enseñen. Y la persona a veces lo lee y dice, ah, Jesús me lo está diciendo a mí. Entonces yo siempre digo, vamos a leer cómo empieza el capítulo, con quiénes está hablando, quiénes están en ese lugar. ¿Están los apóstoles o están los apóstoles, Jesús y el pueblo? Porque muchas veces la palabra nos muestra un escenario en donde Jesús le da una enseñanza a los apóstoles y al pueblo. Y otras veces Jesús le da la enseñanza solo a los apóstoles. En este caso, el pedido concreto de lo que estoy justamente del texto que estaba tomando, que es Mateo 28:19 concretamente, Jesús está solo con sus discípulos y a ellos concretamente les está hablando. Entonces, sería muy de ignorante decir, no, me lo está diciendo también a mí. No, está hablando con sus, o sea, con la iglesia visible, que en algún otro momento hablaremos concretamente de esa iglesia jerárquica, será tema para otro diálogo. Pero hay una cita, Franz, que a mí me interesa mucho, que la gran mayoría de mis hermanos separados les saca el cuerpo porque no les conviene, que es la voy a compartir en pantalla si me permitís, es la de Primera de sí, sí, Timoteo claro. 3:15, dice, le está hablando Pablo, otra vez el contexto, Pablo le habla a Timoteo y le dice, aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas por si me llego a atrasar. Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios. Punto uno.
Es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, Te alabamos, Señor. que hay una iglesia visible que es la que custodia, que es la que sostiene, que es la que defiende, que es la que resguarda el depósito de la fe, la verdad. O sea, si yo me aparto, si yo me corro, si yo me escapo, si yo me voy de esa iglesia concretamente, podré estar enseñando cosas, hablando de la palabra de Dios, podré estar hablando muy, muy lindo, llenándome la boca a lo mejor de Jesús y de cosas muy lindas, como muchas veces me pasa escuchar de mis hermanos que escucho cosas muy lindas, qué lindo, qué bueno, qué hermoso lo que cuentan. Pero eso no quiere decir que estén hablando de la verdad, que estén hablando de la verdad. ¿Por qué? Porque están No, alejados de la iglesia. Sí, Franz, perdón que te corté. no, o sea, estaba afirmando lo que tú estabas diciendo. Es más, Pedro, no sé si en las pantallas te había pedido esta cita. Pedro lo confirma en la segunda carta de Pedro, Sí, donde en capítulo 1, verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, yo puedo interpretar por mi cuenta, decirle al Espíritu Santo, muéstrame esto así y por mi cuenta yo lo voy a interpretar. No. Y remache, es que son cosas que quedan remachadas. En la segunda de Pedro, ya en el capítulo 3, verso 16, está hablando de las cartas que Pablo ha estado enviando. Y dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, vemos de la palabra de Dios de Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, no solamente tuercen las cartas de Pablo, sino todas las demás escrituras, porque están interpretando por su cuenta y no, como indicabas en la cita de Timoteo 3:15, que debe ser interpretado en la iglesia. O sea, exacto. no es un lugar espiritual allá donde yo voy a entrar en éxtasis. No. Es un lugar físico donde nos vamos a reunir. El otro día hasta di una charla y un hermano me dice, Fran, una pifia tuviste cuando hablábamos de que si el templo era iglesia. Y no, los tres baluartes de la iglesia está los bautizados, los sacerdotes, la jerarquía y el templo, porque es el sitio de congregación, y incluso en 3:15 lo está diciendo, es la casa de Dios. Y entonces, no podemos, volviendo a la cita de Pedro, no podemos decir que yo interpreto la Biblia como me dé la gana. Como usted lo dice, hay cosas que se les dice al pueblo y hay cosas que se le dice a los apóstoles. A algunos le puede sonar feo. Hay cosas que se les dice a los dirigentes, a esa jerarquía que tiene la iglesia. Y hay cosas que se le dice al pueblo, a todos los demás. Muy, muy clarito lo explicaste, Franco. Bien. Franz, hay una cita que me gustaría compartir que habla justamente de esto, que es una cita que me pasaste hace muy poquito, la de Mateo 13, versículo 10 al 13, eh, que nos muestra de una manera muy clara cómo Jesús le revela cosas, misterios, porque voy a hablar concretamente de misterios, eh, a un grupo y cómo al otro grupo no. Me gustaría que la puedas leer y que la puedas compartir y que la vayamos analizando juntos, si te parece. Ok, perfecto. Mateo 10, Mateo ¿sí? 3, Mateo Perdón, 13, 13, 10. 13, 10. 13:10. Es correcto. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron,
¿por qué le hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les has dado, porque cualquiera que tiene, se le dará, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Palabra del Señor. Gloria a ti, O sea, Señor. ahí queda muy claro, ahí queda muy claro, Sí, el versículo 11, Franz. que hay cosas que son. eh, ¿Sí? eh, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, no todo es para unos. Y lo decíamos, unas cosas son para los que van a tomar la batuta y otra para el resto. Para que los demás entendamos por qué es que ellos son los que están dirigiendo, por qué son los que están en la jerarquía. Porque ellos son los que han sido, son los nuevos llamados. Recordemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes y el sumo sacerdote y los demás eran de la tribu de Leví, y nadie que no fuera de la tribu de Leví, descendencia de Aarón, nadie podía ser sacerdote. Pero cuando Jesucristo entra, esa ley fue revertida y ahora cualquiera tiene acceso al sacerdocio, pero cualquiera que es llamado. Apóstoles en los que son llamados. Entonces, ahora ya no ocupo ser de la tribu de Leví, ahora lo que ocupo es ser llamado por el Señor, y el que es llamado es el que va a ser instruido para que instruya el pueblo. Imagínense todo el mundo haciendo lo que quiera. Bueno, no tenés que imaginarlo, solamente puedes ver el ejemplo en muchos hermanos fuera de la iglesia. sí, es lamentable en parte, Franz, es triste, como digo siempre, y bueno, yo para ampliar un poquito, Franz, no estaba preparado, pero me gustaría, si me lo permitís, tengo una plaquita. Dale, dale. ¿Por qué lo tomo? Se Porque me fue el bueno, audio. ¿me escuchás ahora? Ahora sí, ya Ahora otra sí, vez. bien. Bueno, te decía, esta semana, bueno, fue una semana muy, esta semana que aconteció, fue una semana muy movida en materia de debates con hermanos muy queridos, a quien quiero con todo el corazón, y esto lo digo siempre, en cada vez que hablamos les digo lo mismo. Si bien más de uno me manda al infierno, pero yo con mucho amor les digo bueno, que los amo y que los espero y que les doy todo el tiempo que Dios quiera hasta que Dios haga la obra en esos corazones y los llame a su verdadera iglesia. Esta semana yo compartí una cita de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Concretamente es el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, donde nos habla de un Pablo que se somete. ¿Por qué la quiero compartir? Porque antes vos dijiste una palabrita que a mí me llamó la atención, que fue dirigentes, los dirigentes. Y estuvimos también hablando de esta cuestión de las columnas, la iglesia como columna y fundamento. Y justamente esta cita que voy a compartir ahora es una cita que habla de esas dos cuestiones. O sea, un Pablo que se somete a los dirigentes, que sube a mostrar su evangelio, y en parte nos vamos a encontrar con algo muy llamativo. Yo te lo puedo leer concretamente todo ese capítulo para que podamos juntos debatirlo, ¿te parece, Franz? Claro que sí, nada más dame la cita para leerla yo también de la mía. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10. Perfecto. Cuando lo tengas, Ya estoy listo. Ya estoy listo. Bueno, dice, al cabo de 14 años,
subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, ahí está la palabrita que antes dijiste, ¿no? A los dirigentes para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Quiero hacer un alto acá, Franz. ¿Para qué sube Pablo? Es que lo dice muy claro. Bueno, pero me gustaría que lo expliques. O sea, él va a Jerusalén para estar seguro que la predicación que él está realizando es la correcta, que no está evangelizando o anunciando un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque los apóstoles estuvieron mucho más tiempo con el Señor. Porque Pablo, la gran ventaja de Pablo es que era un maestro del Antiguo Testamento, por así decirlo. Pablo tenía un conocimiento, y entonces cuando a Pablo le predican el Evangelio de Jesucristo, entonces Pablo empieza a darse cuenta de lo que decía el Antiguo Testamento con la revelación en Cristo. Y esto lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles. No tengo el capítulo, pero los que han leído la Biblia saben que Pablo se iba a las sinagogas a explicarles a los maestros de la sinagoga el Evangelio de Cristo con el Antiguo Testamento. Entonces Pablo en algún momento recibe la revelación y se lleva a Tito y va con Bernabé. Recuerde que cuando Pablo fue enviado junto con Bernabé. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para que vayan a predicar. Duran toda la noche en oración, se le imponen las manos y es enviado. Luego Pablo le impone las manos a Tito y ahora suben para saber que efectivamente están predicando ese Evangelio de Cristo. Ese es el principal motivo que aquí lo dice. Bien, me gustaría continuar porque hay una parte que generó cierto conflicto en esto que compartí. Ya me imagino. Y bueno, me gustaría que leamos desde el versículo 4. Dice: a pesar de los falsos hermanos, a ver, voy a leer desde el 3 para que se entienda, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. A pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Con todo, y acá quiero hacer que presten atención, con todo, ni por un momento les hicimos concesiones a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. Yo quiero hacer un alto acá. Me gustaría que lo leas. Tú tienes la Reina Valera. Esta traducción que yo estoy usando es la del Libro del Pueblo de Dios, y por ahí nuestros hermanos no católicos les va a ser difícil. Casualmente vamos a leerlo en Gálatas, en la Reina Valera. Sí. Versículo 4 y 5 me gustaría del capítulo 2, Francis. Ok, y esto, perdón, leo. Sí. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ok, es que Pablo hace, y es que eso es lo que pasa cuando quieren hacer de un verso una doctrina. Pablo lo indica en el verso 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, aquí habían falsos hermanos que se introducían para espiar la libertad que teníamos en Cristo. O sea, ellos ya querían que esa gente actuara como los judíos. Pero Pablo lo dice: ni aun Tito, que estaba conmigo, está obligado. Aquí no está hablando de la doctrina. Bien. Aquí está hablando de algunas normas, entre eso la de la circuncisión, que ya había sido abolido en Hechos 15.
y que esta gente quería mantener ese tipo de prácticas judaicas dentro del cristianismo. Y dicen, no, en Cristo Jesús ya no tenemos esas restricciones que estaban obligadas por la ley. Franz, No sé si me explico, pero... sí, Ajá. por qué yo te hice leer esta parte? Porque yo lo tuve que explicar a estos hermanos varias veces y varias veces, que el versículo 3 4 y 5 no se estaba refiriendo a estos hermanos Pedro, Santiago, Juan, sino que se estaba refiriendo a falsos hermanos, o sea, personas que venían a introducirse, y tratando de decirle, no, pero ustedes se tienen que circuncidar, porque si ustedes son judíos y el pueblo... Entonces me llevó todo un tiempo que pudieran comprender eso, porque después ahora el versículo 6 que lo vas a leer, yo lo voy a compartir, pero lo vas a leer vos desde la Reina Valera, ahora va a empezar a hablar concretamente de la otra parte, no de los falsos hermanos, sino de los dirigentes, de la jerarquía, de la iglesia, concretamente, que Ajá. es para quien sube Pablo en ese momento. Dice, solo el 6. Lo que quieras y lo vamos charlando. Okay. El 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Aquí vea que hay un paréntesis que queda abierto. Pero los que tenían la reputación de ser algo, o sea, lo que eran antes, a Pablo no le importa, que era un pescador, una persona del pueblo, que era un cobrador de impuestos, que fuera lo que fuera, personas sin... A Pablo no le importa. Eso es lo de menos para Pablo. Porque si lo dice, los de reputación, nada nuevo me han comunicado. Y seguimos con el 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, recordemos que Pablo y Bernabé fueron enviados a predicar a los gentiles, pero nunca dijeron ustedes son solo los únicos que van a preguntar a los gentiles, en ningún momento. Pues el 8, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Y quién fue? El Señor, a través, en el caso de Pablo y en el caso de Pedro fue Cristo Jesús el que lo manda. A Pablo se le apareció y fue el que lo envió, pero a través de su Santo Espíritu. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí hay una estrategia de mercadeo, aunque a muchos no les gusta que uno utilice esa palabra. O sea, yo no voy a malgastar los pocos recursos que tenga. Pablo es experto. Vaya, Pablo, predique a los incircuncisos, a los gentiles. Siga adelante. Estás bien con el evangelio. Se le dio la mano en señal de que somos de los mismos a través de la fe. Pero Pablo está respetando una jerarquía. Esas columnas que representan. Ahí está. Justamente quería hacer hincapié en eso, porque cuando tocamos el tema de Pablo recomendándole a Timoteo que no se apartara de la iglesia, la casa de Dios, que era columna y fundamento de la verdad, o casualidad, que no omite acá que Santiago, Cefas y Juan, Santiago, Pedro y Juan, sean considerados columnas de la iglesia, columnas de la iglesia. Y eso es importante porque hay una unidad en lo que Pablo dice tanto a Timoteo como en lo que Pablo expresa, en este caso,
a los cristianos de Galacia, ¿no? Que les está diciendo, muchachos, yo fui, subí, probé que el mensaje que yo daba era el mismo mensaje que daban ellos, el evangelio era el mismo, la buena noticia era la misma, y lo comprobé ¿con quién? Con los dirigentes, con aquellos que son considerados columnas de la iglesia. Y no dice, sí. Perdona, y no dice las únicas columnas, ¿verdad? Exacto. No lo dice, eran considerados columnas, pero no las únicas. Exacto. Sigue. Exacto. No, y después lo que sí dice mi traducción, que a mí me pone mucho más feliz, en señal de comunión. La traducción tuya dice en señal de compañerismo. Mi traducción dice en señal de comunión, o sea, una común unión, una unidad, un mismo mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque mis hermanos muchas veces, mis hermanos esperados, a quienes amamos profundamente y para quienes hacemos esto, muchas veces dicen, no importa qué se predique, no importa cuántas iglesias haya, mientras se anuncia a Jesucristo, gloria a Dios y vamos para adelante. Y acá estamos viendo que Pablo, celoso de no estar, o sea, no estar corriendo en vano, no estar predicando en vano, no estar perdiendo el tiempo. Estar anunciar, bateando, diríamos. Exacto. Sube para corroborar. A ver, muchachos, vengo porque yo estoy anunciando esto. ¿Es verdad? Es como decir, el viernes a la noche hay, no sé, hay un partido de fútbol a las 10 de la noche. Yo lo estoy anunciando hace una semana. ¿Es el viernes? ¿Es a las 10 de la noche? Porque si no, o sea, ¿qué estoy anunciando? ¿Qué papel estoy jugando? Y Pablo está haciendo eso en definitiva. Y es que a mí me da risa. Yo creo que algo hablemos al principio y ahora lo retomo. El Papa es el jefe, pero el que sea el jefe no es que sea el único. Por eso está el colegio cardenalicio, por eso está la reunión de los 12 apóstoles que vimos en Hechos 15, cuando echan por tierra una doctrina, una ley divina que era eterna, y la echan por tierra. Ya no ocupan circuncidarse. El Pedro al final es el que anuncia la decisión, pero la decisión es tomada por todos. Igualmente, el sumo pontífice, nuestro Papa Francisco en este momento, y los papas que han habido anteriormente, no toman decisiones sobre el colegio, sino de las reuniones de los obispos, y diríamos el lenguaje bíblico, de las reuniones de los apóstoles, es que al final el Papa Pedro es el que va a tomar la decisión y el que va a anunciar la doctrina tal cual. No es que el Papa diga, bueno, es que a partir de hoy ya no hay Biblia, ahora solamente catecismo. No, el Papa no puede decir eso. Que son las confusiones que yo más veo de nuestros hermanos. Piensan que el Papa es una persona, un tirano de la fe y que hace lo que le da la gana, y no es así. Como Pablo, hoy hay obispos muy importantes. Veamos el mismo Papa Emérito Benedicto, él se retira, pero sigue siendo una lumbrera en la iglesia. El obispo Sara, sí. Y hay muchos otros que son lumbreras dentro de la iglesia y que no le han quitado potestad al Papa y que tampoco dictan doctrinas diferentes a las que están establecidas por 2000 años. Y tampoco le han quitado la comunión, o sea, están en comunión y en obediencia. Es correcto, por eso la iglesia es visible, porque tiene que haber el signo del pastor. Ese buen pastor que es Jesús tiene que estar vivo hoy, 2000 años después, y permanece en el Papa. ¿Por qué digo el signo del pastor? Por dos cosas. Porque antier, en el Evangelio del domingo, recordábamos a Jesucristo buen pastor. Y ese es uno de los signos que más utilizaron en el inicio del cristianismo y que se sigue utilizando. Ese pastor que debe estar enfrente, ese pastor que reconoce la iglesia. Los que no son de este rebaño no se van a arrimar, pero hay que traer a todas las ovejas de los demás rebaños.
todos unidos en una sola fe, en un solo pastor, y así lo quiso Cristo. Amén, hermano. Amén, amén. Che, Franz, bueno, me quedaría muchísimo, muchísimo para tratar, muchísimo para hablar. Me gustaría dejarlo acá abierto, como para poder meternos de lleno en un próximo, en un próximo programa, por decirlo así, el martes próximo, que podamos ya tratar de lleno la jerarquía. Cuando Jesús ordena a Pedro la tarea de pastorear, de ser papa, cuándo y dónde podemos ver la figura de los obispos, la figura de los presbíteros, del anciano, sacerdote, como le quiera llamar, cuándo podemos ver la figura del diácono, y también meternos un poco en la historia. Esto que lo tomo y lo voy a decir, Fran, porque es una de las cosas que noto que le escapan mis hermanos a la historia. O sea, no quieren meterse en la historia porque, bueno, no sé si le tienen miedo, si no les conviene, si hay una cuestión ahí. No les conviene. No les conviene. Bueno, no pueden salir de lo que es concretamente la Biblia. Y no es con esto que querramos nosotros decir la Biblia no interesa. No, la Biblia es palabra de Dios, es una de las fuentes del depósito de la fe. Pero está también la otra, que es tan importante como las Sagradas Escrituras, que es la sagrada o santa tradición, que lo podemos ver con T mayúscula. Con T mayúscula, exactamente, porque lo vemos, por ejemplo, si no, no tendríamos el Evangelio según San Lucas. Yo siempre invito a mis hermanos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 3, al 4, no recuerdo bien, en donde Lucas, que era un médico griego, discípulo de Pablo, o sea, no de los discípulos que caminaron al lado de Jesús, sino que esto es mucho tiempo después, y cómo él cuenta a quien escribe concretamente, que a Teófilo, cómo le cuenta la investigación minuciosa que hizo en la tradición, o sea, en las personas que habían sido en parte personas que habían participado, testigos oculares, y en los otros que habían sido las personas que anunciaban la palabra. Cómo investigan esta tradición y hasta qué punto tiene importancia la tradición que se hace evangelio, en definitiva, por decirlo de una manera. Franz, no sé si querés agregar algo. No, dejemos el algo para la siguiente, para que los hermanos queden ahí en el aire y nos acompañen la próxima semana. Me parece excelente, me parece excelente. Bueno, Franz, sin más, bueno, agradecerte como hacemos siempre este tiempo, esta dedicación, este momento que podemos compartir juntos, que nos permite la tecnología, que me encantaría que algún día pueda ser en vivo, personalmente, juntos, compartiendo un mate argentino o compartiendo un no sé qué de Costa Rica. Un gallo pinto de Costa Rica. Bueno, un gallo pinto de Costa Rica, que ya me vas a decir en privado qué significa porque no lo sé. Sí hay un detalle que no sé si lo estoy poniendo muy tarde o no. Para nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan, es que nos indiquen en los comentarios, por favor, ¿qué temas les gustaría que podamos seguir tratando en este programa? Actualmente nosotros, en base a la experiencia y en base a algunos debates en las redes sociales, es que hemos escogido los temas. Pero que los hermanos nos digan, es que queremos que nos hablen de este tema, de este otro, para nosotros irlos agendando y poder llevarles también los temas que las personas que nos ven nos aporten, ¿verdad? Entonces, no sé si podemos ponerlo en los subtítulos o en el título para que las personas se apuesten a aportar también qué otros temas quieren. Igualmente, Franz, también el tema de los comentarios. Si bien es muy difícil responder a cada uno, eso es real, nos pasa,
que se complica por el volumen de comentarios, pero los leemos y por ahí algunas cuestiones, preguntas que les surjan, también las inquietudes que tengan, a lo mejor no lo podemos abordar en el próximo programa, pero ya lo vamos teniendo en cuenta para un programa futuro. Perfecto, exactamente. Bueno, Franz, te dejo un abrazo a la distancia. Deseo profundamente que Dios te bendiga abundantemente a ti y a toda tu familia. Espero bueno, que nos encontremos en un próximo diálogo entre hermanos. Te dejo un gran abrazo. Igualmente, Franco, a ti y a tu familia, y lo hago extensivo a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de estos episodios de Dialogando con sus hermanos. Gracias, Franco. Buenas tardes y buenas noches para todos. Buenas tardes. Bueno, hermanos, así finalizamos el diálogo entre hermanos del día de hoy. Iglesia visible, iglesia espiritual, la iglesia jerárquica. Nos vemos en el próximo capítulo de este canal, tu canal Rincón de Apologética, para compartir la segunda parte de este diálogo entre hermanos, tratando más concretamente y más de lleno con toda la iglesia visible y jerárquica. Chau.